Muy buenos días. A un día de que la Universidad de Costa Rica cumpla 80 años de existir y continuar aportando grandemente a la sociedad costarricense, les doy la más cordial bienvenida a esta charla que forma parte del ciclo de charlas de Conectados del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, que hemos titulado Resultados del estudio de la continuidad de los servicios públicos ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Es un gusto estar aquí con ustedes en mi papel de moderador. Mi nombre es Leonardo Castellón Rodríguez, soy el director de la Escuela de Administración Pública y para esta conversación vamos a tener a los siguientes expositores: Jessica Víquez Alvarado, de la Contraloría General de la República; Randall Villalobos Salas, del Banco Nacional de Costa Rica; y Rodolfo Romero Redondo, del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y de la Escuela de Administración Pública. Esta actividad es organizada desde la Universidad de Costa Rica, del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y de la Escuela de Administración Pública, con el apoyo de la Contraloría General de la República y el Banco Nacional. La Escuela de Administración Pública y el SICAP somos unidades académicas de investigación de la Benemérita Universidad de Costa Rica, a las que les corresponde principalmente el estudio de la gestión de lo público. En esta situación mundial de la pandemia, en actividades similares a esta, hemos abordado esa temática desde diferentes perspectivas, desde la política pública, los impactos económicos, desde perspectiva, desde la gestión del talento humano y de la gestión de la crisis. Hoy lo haremos en función de la continuidad de los servicios, sobre la cual tanto la escuela como el SICAP hemos venido trabajando en años recientes, desde normas técnicas hasta proyectos de investigación. El 3 de agosto de este año, la Contraloría General de la República emite su informe número DFOE-S-SGP-01-2020 sobre el seguimiento de la gestión para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria, particularmente en el eje 1 llamado Gestión de la Continuidad Institucional, en el cual la Contraloría analiza el nivel de gestión de continuidad institucional de 90 instituciones públicas que prestan 21 servicios públicos críticos y esenciales, como la salud, la seguridad ciudadana y alimentaria, el abastecimiento de agua y minería, con el propósito de determinar oportunidades de mejora que les permitan a las administraciones públicas contar con insumos para la toma de decisiones sobre el abordaje de la emergencia sanitaria actual y de futuras situaciones similares en procura de la prestación continua de esos servicios. En esta conversación vamos a tener en primer lugar la presentación de los resultados de dicho estudio por parte de Jessica Víquez Alvarado. Ella es gerente del área de fiscalización de servicios económicos de la Contraloría General de la República. Doña Jessica es licenciada en Contaduría Pública en nuestra casa de estudios. Cuenta con una certificación internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo, CQRM. Ha laborado en el sector financiero y de auditoría, así como en el campo de la fiscalización con el órgano Contralor, en materia de control interno, servicios financieros, seguros, valores, pensiones, agropecuarios y comercio exterior. Cuenta con amplia experiencia en gestión integral de riesgos, auditoría interna, así como en el sistema financiero costarricense, a quien reiteramos el agradecimiento por participar en esta actividad. En un segundo momento tendremos la experiencia de parte de la institución que obtuvo el mayor puntaje y la única con el nivel óptimo en este estudio de la Contraloría. Esta institución es el Banco Nacional de Costa Rica, que hará su presentación en la persona de don Randall Villalobos Salas. Don Randall es licenciado en Administración de Empresas, máster en Dirección Empresarial. Cuenta con estudios internacionales en continuidad del servicio en Londres, Inglaterra. Tiene una larga lista de certificaciones de continuidad del negocio. Tiene certificaciones reconocidas internacionalmente como implementador y auditor en continuidad del negocio, certificación como líder implementador en riesgos. En cuanto a su experiencia laboral, es funcionario del Banco Nacional desde el año 1993. Cuenta con 10 años de experiencia como Project Manager en la PMO del Banco Nacional y 9 años de experiencia en continuidad del negocio con el conglomerado financiero del banco. En un tercer momento tendremos, ya desde el punto de vista de la academia, tendremos la participación del profesor Rodolfo Romero Redondo.
Don Rodolfo es investigador y facilitador del aprendizaje en el SICAP y es profesor de la carrera de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Ingeniería Industrial, tiene una especialidad en docencia universitaria y cuenta también con una maestría en Gerencia de la Calidad. Don Rodolfo se desempeña, investiga y trabaja en temas de gestión de la calidad, modelos de gestión, estructuras y modelos organizacionales, gestión de procesos, sistemas de indicadores de gestión, sistemas de información, planificación estratégica y diseños de servicios. Recientemente inició su proyecto de investigación en el SICAP titulado Desarrollo de un modelo para la gestión consistente de la continuidad de los servicios en organizaciones públicas y sin fines de lucro en Costa Rica. Agradezco nuevamente a doña Jessica, a Randall y a don Rodolfo y a Melissa Romero del SICAP que nos está apoyando en esta actividad para poder llevarla a cabo. A las personas que nos siguen a través del Facebook Live del SICAP, les recuerdo que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas en el espacio respectivo que haremos una vez que concluya don Rodolfo con su presentación. Doña Jessica, don Randall, don Rodolfo tienen 15 minutos cada uno para su presentación y el resto del tiempo lo dedicaremos a atender comentarios o preguntas que ustedes nos planteen. Así que vamos a darle el paso a doña Jessica. Muchas gracias y adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias de verdad por la participación o por invitarnos a esta actividad. Para la Contraloría, el tema del seguimiento de la gestión en este contexto es uno de esos temas críticos a los que se les ha venido dando seguimiento. Y la Contraloría ha realizado diferentes análisis, tanto del entorno como de los riesgos que enfrentan las instituciones, y nos hemos dado cuenta que el tema de la gestión de la continuidad de los servicios públicos ante esta emergencia sanitaria es uno de esos temas muy importantes a ser abordados por parte de las administraciones. Este seguimiento que realizó la Contraloría, como bien mencionaba don Leonardo, se compone de varios aspectos o ejes, como los hemos denominado, y en el caso del informe que ya fue emitido a inicios de este mes, corresponde a los resultados sobre la gestión de la continuidad institucional. Entonces, el día de hoy vamos a conversar de forma general sobre esos resultados y también comentarles dónde podrían ustedes acceder a mayor detalle, porque la Contraloría ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las diferentes instituciones bastante información respecto a este tema. Entonces, para eso les traigo una presentación. Voy a compartírselas por acá. Perfecto. Ok. Entonces, respecto a la gestión de la continuidad institucional, es importante, ¿verdad? Porque la conceptualizamos como esa herramienta o esa gestión que permite a las administraciones identificar amenazas, posibles impactos en sus operaciones, lo que repercutiría eventualmente, ¿verdad? Esas amenazas o esos impactos en los servicios. Entonces, con esta gestión, lo que se busca es que las administraciones cuenten con insumos que le permitan determinar cuáles son las medidas que mejor se adapten a sus necesidades y a las características propias de cada institución. Esas medidas de mitigación lo que van a buscar es que la afectación que tenga un servicio sea la mínima posible. Además, con esta gestión se promueve la prestación continua de los servicios, pero reduciendo los riesgos y planificando alguna eventual recuperación. Entonces, este tema de analizar y gestionar los riesgos, ¿verdad? De una forma previa y bueno, y en este momento que ya vivimos la emergencia, pues hacer análisis de riesgos de cómo podrían estar impactando los servicios es muy importante, ¿verdad? Porque en este contexto, ¿verdad? Y con las condiciones que actualmente maneja el país, es muy importante que los servicios se sigan prestando, pero disminuyendo o gestionando esos riesgos, por ejemplo, los riesgos de contagio, muchos riesgos que eventualmente si son gestionados adecuadamente y se logra prestar el servicio, van a favorecer la apertura económica que tanto necesita el país. Entonces, por ahí también se refleja la importancia que tiene para nosotros este tema y por ello se hace todo este trabajo. Entonces, para iniciar ya en materia, ¿verdad? Con el informe propiamente, es importante señalar que la selección que hace la Contraloría es a partir de servicios críticos.
¿verdad? No es a partir de las instituciones, sino se hace un inventario, o más bien la Contraloría ya posee un inventario que ha trabajado a partir de las encuestas nacionales que se aplican todos los años. Entonces, con la identificación de esos servicios, que se seleccionaron 21 servicios con una criticidad alta, se determina que son 90 instituciones públicas las que los prestan. Entonces, esas 90 instituciones fueron incorporadas dentro de todo este seguimiento. Los servicios críticos se determinan a partir de su contribución a la reducción de la pobreza, a la sostenibilidad ambiental, al crecimiento económico, cuál es la cobertura poblacional que tiene ese servicio, también cuál es su vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo, en algunos casos su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también se hace un análisis de cuál es la importancia de esos servicios en este contexto de emergencia. Adicionalmente, se pondera con un porcentaje adicional algunos servicios que son clasificados como esenciales, que son aquellos servicios cuya interrupción podría lesionar los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad pública. Entonces, a partir de esta definición del alcance también se conceptualizan los temas de continuidad del negocio, se conceptualiza también qué es un servicio público, cuáles son o cómo podría identificarse la criticidad de un servicio público, y también que hay servicios que son esenciales. Entonces, se realiza este análisis determinando 6 grandes categorías en las que clasificamos estos 21 servicios públicos. Tenemos los servicios básicos, como son el agua, la electricidad, la telefonía, la seguridad alimentaria, también la incorporamos dentro de esta clasificación. Luego tenemos lo que es seguridad ciudadana, en donde se incorpora la policía, se incorpora también los servicios brindados por las municipalidades que tienen policía municipal en este caso. Y luego tenemos los servicios de protección social a niños, a adultos mayores, a personas con discapacidad o personas en condición de pobreza. Luego tenemos la categoría de educación, que en esta categoría se van a encontrar todos los servicios de primaria, secundaria y educación técnica, y los servicios para la generación de empleo. En estos servicios tenemos financiamientos a la producción, puertos y aeropuertos, apertura de mercados, generación de empleo, encadenamientos productivos, y acá es donde se incorporan, por ejemplo, en el caso de los bancos públicos, en esta sección de generación de empleo y producción. Ya para la metodología, ¿verdad? Y esta metodología se define con base en diferentes marcos de gestión de la continuidad, que existen bastantes y en su mayoría agrupan las actividades que son importantes a realizar en esa gestión en 5 etapas. Esas etapas nosotros las consideramos como un ciclo, ¿verdad? La primera de ellas es establecer ese marco orientador de la gestión, cuáles van a ser las políticas, la estrategia, los responsables. También tenemos que es importante que la institución realice análisis de riesgos, análisis de impactos, y que pueda utilizar esa información como insumo para una tercera etapa, que es el establecimiento de las medidas de mitigación, que en este caso se dividen en 4 ámbitos: el ámbito del recurso humano, las tecnologías de información, la parte financiera y lo que son las operaciones propiamente, para posteriormente definir sus planes. Y acá tenemos planes de continuidad, planes de contingencia y planes de recuperación. Entonces, el análisis se basa en todos estos elementos y en una etapa final, ¿verdad?, que es la ejecución continua de un seguimiento de la gestión. Entonces, estar evaluando periódicamente ese seguimiento es un insumo para fortalecer esas políticas, ese marco orientador, sus análisis. Entonces, por eso lo entendemos como un ciclo, y es de esta forma que se considera la evaluación y se construyen también los instrumentos que la Contraloría utilizó para realizar este análisis. Como les mencionaba, entonces estos instrumentos fueron aplicados en estas 90 instituciones. Se consideró toda la información que suministraron, y también se tuvo sesiones con varias de las administraciones para comentar conceptualmente, ¿verdad?, qué es este tema de continuidad y cómo es que la Contraloría, además de aplicar esta herramienta o este instrumento, está generando esa comunicación con la administración y esa generación de insumos para que se puedan tomar decisiones. Bueno, como tal vez algunos hayan visto en el informe, lo que se prepara es una escala
que nos permite identificar un nivel de gestión de la continuidad a partir del porcentaje de buenas prácticas que aplican en las instituciones. Se mencionaba anteriormente, solo una de las instituciones alcanza un nivel óptimo, 7 están en un nivel avanzado y las 82 instituciones restantes pues están entre los niveles intermedio, básico e incipiente. Como se menciona en el informe, esas instituciones que pertenecen a un sector supervisado, que de alguna manera ya cuentan con alguna regulación específica sobre la continuidad u otra regulación que les permite promover su fortalecimiento, son las que alcanzan estos niveles de avanzado y óptimo. Acá es importante que esa otra regulación a la que nos referimos y que ha apoyado mucho la gestión de la continuidad en el sector tiene que ver con la gestión de riesgos, con un claro establecimiento del gobierno corporativo, que también es muy importante en estos elementos, que se sepa cuál es esa estructura de toma de decisiones que tiene la institución. Y por supuesto, esto les ha ayudado a tener claridad en estos elementos que les mencionaba, fueron evaluados en este seguimiento de la gestión. En el caso del sector centralizado, en donde tenemos varios ministerios y sus órganos desconcentrados, se determina, ¿verdad?, esa oportunidad de mejora en el establecimiento de guías u orientaciones que les permitan a las instituciones pues el aseguramiento de la continuidad de los servicios públicos. Y luego tenemos otro gran grupo que es el grupo de los gobiernos locales, en donde observamos la necesidad de fortalecer aspectos en todas sus etapas. En el caso de la mayoría de instituciones, al menos estas 82, se observa un comportamiento, como podemos ver acá en el porcentaje que se obtiene por etapa, un comportamiento que evidencia que las medidas que se han tomado, ¿verdad? O la etapa que tiene un mayor porcentaje de aplicación son las medidas de mitigación. ¿Esto por qué? Porque se observa un comportamiento muy reactivo, ¿verdad?, a partir del establecimiento de las medidas sanitarias, por ejemplo, del Ministerio de Salud y el establecimiento de protocolos ante la emergencia, pero sí una menor aplicación de prácticas en lo que son las etapas del establecimiento de la gestión de la continuidad. En ese caso, las políticas son el elemento que menos se presenta en las instituciones, aunque sí se observa que se han definido de manera informal y ante la emergencia, pues responsables, ¿verdad? Y algunas orientaciones que les han permitido gestionar todo este tema. En el caso del análisis institucional, también observamos que muchas de las instituciones previo a la emergencia no realizaban análisis de riesgos ni análisis de impacto, pero sí ha sido un tema que han reforzado y que se observa un mayor interés luego o una vez ocurrida la emergencia y han realizado estos análisis como insumo para la toma de decisiones, ¿verdad?, que es tan importante que se base en datos. Por su parte, en lo que es la definición de planes es donde observamos una menor aplicación de prácticas. Acá encontramos que únicamente 19 instituciones disponen de un plan de continuidad. Bien, vamos a esperar a que se retome la señal de Jessica. Si después de unos segunditos no retomáramos la señal con Jessica, continuaríamos con la presentación de Don Randall y luego pues retomaríamos con Jessica lo que faltó de su presentación. Vamos a ver si doña Jessica nos escucha. Bien, don Randall, le voy entonces a usted a pedir que continuemos con la presentación. Don Randall Villalobos es del Banco Nacional y es la institución que obtuvo el máximo puntaje y la única que alcanzó el nivel óptimo en este estudio. Así que don Randall nos hizo el favor de aceptar la invitación y adelante, don Randall, por favor. Bueno, muy buenos días. Primero agradecerles la invitación de parte del Banco Nacional de Costa Rica a comentarles un poco del trabajo que venimos haciendo en temas de continuidad del negocio y a la Contraloría General de la República también por la importancia de aplicar este tipo de estudios y de mediciones que definitivamente nos ayudan a las organizaciones a mejorar continuamente. En esta sesión les voy a explicar dos temas principales. Primero,
cómo el banco inició un camino desde la continuidad del negocio hacia la resiliencia organizacional y finalmente un espacio para recomendaciones que desde la óptica nuestra les pueden permitir alcanzar una resiliencia a nivel de sus empresas u organizaciones. Como antecedentes, es importante comentarles que el Banco Nacional en el 2008 empieza a dar sus primeros pasos en temas de continuidad del negocio, utilizando como base la norma BS 25999, que en ese momento era la que estaba vigente y la que tenía mayor uso a nivel mundial. Ya para el 2011, la Junta Directiva General del Banco aprueba el desarrollo de un proyecto institucional de prioridad 1 para la implantación de un sistema de gestión de continuidad del negocio, no solo en el Banco Nacional, sino en todas sus empresas del conglomerado. Y para el 2012, ya mediante una contratación de una consultoría experta, se requiere un proceso para la implementación basado en la norma vigente, la que les comentaba hace un momento. Dentro de los aspectos importantes que se tomaron como decisiones en el banco fue que en el 2013 se realizó una pasantía a organizaciones similares a las que tiene el conglomerado Banco Nacional de Costa Rica para precisamente analizar lecciones aprendidas y conocer de los procesos que en el pasado estas organizaciones habían implementado. Para esto se generó una visita a varias organizaciones financieras en España y nos permitió allanar el camino sobre lo que nuestra organización debería implementar y aquellos elementos que deberíamos considerar con mucho más cuidado para no caer en los mismos errores que otras organizaciones habían incurrido. Y para el año 2014 ya se implementa una oficina dedicada a la continuidad del negocio en el Banco Nacional. Esta oficina es la que toma la batuta para guiar todo el proceso interno en lo que se refiere a gestión de la continuidad del negocio. ¿Cuál es la esencia de la operación de esa oficina? Pues hay una política de continuidad del negocio que establece todo el marco y el alcance del sistema de gestión y nos basamos en la norma de INTECO 22301-2020 y otras paralelas y relacionadas que nos permiten gestionar procesos específicos relacionados a la continuidad y para el cumplimiento de acuerdo SUGEF y lo que se refiere a COVID-5, que para nosotros como una organización financiera es de constante auditoría anualmente. Muy bien, la gestión de la continuidad del negocio se establece en el Banco Nacional como un proceso formal no solo para cumplir con un tema regulatorio, sino con la necesidad de hacer una protección de los procesos críticos del negocio. ¿Cómo hace el banco para lograr eso? Bueno, se define un análisis del contexto organizacional para precisamente definir cómo yo como organización requiero proteger mis procesos más críticos. Se documenta y se publica una política de continuidad del negocio. Estructuramos un proceso de análisis de impacto al negocio conocido como VIA, basado en la norma ISO 22317, que es uno de los elementos más importantes de la continuidad del negocio de las organizaciones. Adicionalmente, gestionamos procesos de análisis de riesgos y estrategias de continuidad del negocio para posteriormente definir los planes de contingencia y de continuidad para los procesos críticos del negocio que protejan la organización. Eh, ¿Con qué reforzamos todos esos elementos? Pues tenemos un plan de comunicación de crisis que establece todos los protocolos organizacionales con partes interesadas, tanto internas como externas, para tener una comunicación expedita y transparente a los clientes. También tenemos, como ustedes saben, trabajamos en el sector financiero, hay un plan de crisis de liquidez, que es todo el análisis financiero y de los elementos que pueden generar impactos. Para eso tenemos indicadores y diferentes triggers que nos van avisando de elementos que tenemos que controlar en el tiempo. Para temas de protección de personas, tenemos planes de emergencias que igualmente se documentan y se ejercitan continuamente. Y todo esto lo amarramos con un plan de administración de crisis. Este plan de administración de crisis lo que le permite a la organización es definir los diferentes escenarios de impacto que se puedan materializar en el tiempo y la forma de cómo tratarlos. Esto se complementa con comités especiales que atienden cada tema específico en la organización, pero tenemos una comisión de crisis de continuidad del negocio que es la encargada de tomar la gobernabilidad del Banco Nacional en momentos de crisis complejos como estamos ahorita viendo el caso de la pandemia. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, para nosotros es importante contar con un plan anual de simulacros que incluye pruebas y ejercicios de continuidad del negocio, donde participan todas las partes interesadas internas del banco. ¿Y esto cómo lo manejamos? Con indicadores de rendimiento. Para nosotros es importante estar midiendo constantemente el desempeño de la continuidad del negocio y estar estableciendo medidas de corrección o alternativas que nos permitan cumplir a cabalidad con lo que la continuidad del negocio del Banco Nacional requiere. En temas tecnológicos, el banco tiene un sitio principal tecnológico y otro alterno.
que nos permite tener una contingencia en temas de disponibilidad de servicios, pero también el banco desarrolló unos años atrás sitios alternos operativos. ¿Por qué alternos operativos? Porque no solo el esquema principal de trabajo en oficinas o el teletrabajo son suficientes, sino requerimos también tener otros centros que tengan la misma posibilidad de ambientes de trabajo para las personas y que les permita en caso de emergencias o situaciones específicas desplazarse a estos lugares. A nivel contractual con proveedores se incluyen cláusulas de continuidad del negocio para precisamente proteger nuestras operaciones críticas y se les solicita a los proveedores tener elementos de continuidad presentes en cada uno de los servicios que nos brindan. Y el banco ha trabajado fuertemente en un proceso estructurado de gestión de incidentes. Todos los incidentes del banco están debidamente documentados y sabemos cuáles son los tipos amarrados al plan de crisis que les comentábamos ahora y tenemos equipos de respuesta a incidentes para cada uno de los puntos tratados en el plan de crisis que responden ante una situación adversa que el banco tenga. Eh, Hay una aprobación del plan de continuidad del negocio general del banco por la Administración Superior y hay una revisión al menos una vez al año de toda la documentación del sistema de gestión o bien cuando eventos de alto impacto como el de la pandemia así lo ameritan. Importante también, el personal del Banco Nacional recibe formación en temas de continuidad. Primero, una formación masiva que es general para todos los empleados del banco, pero también tenemos formaciones especializadas para los equipos de respuesta a incidentes, que nos permiten prepararlos en otros elementos para que cuando una crisis o un incidente se materialice, tengan herramientas para poder responder efectivamente a cada una de las situaciones que se presenten. Y para culminar, que son elementos de mucha importancia que mencionaba al inicio de la presentación, nos ayuda mucho la parte de auditorías internas y externas que continuamente se nos están aplicando, porque esto nos ayuda a detectar ciertos elementos de mejora que podemos implementar en el tiempo. ¿Cómo ha gestionado el Banco Nacional las crisis internas y de cara al cliente ante la pandemia? Muy bien. El Banco Nacional desde febrero del 2020 ya inició gestiones internas de análisis sobre los potenciales impactos que se podían tener con la pandemia. Y como ustedes recuerdan, el primer caso en Costa Rica se materializó el 6 de marzo del 2020 y ya para el lunes 9 de marzo la Comisión de Crisis de Continuidad del Negocio toma gobernabilidad sobre la situación que se está presentando. En esa sesión de comisión de crisis se toman una serie de decisiones y se activan los planes de continuidad que ya previamente el banco ha venido implementando y probando y se ponen en operación todos ellos con un elemento clave y es la protección del recurso crítico del banco. Y a partir del mes de marzo, el banco lo que continúa son en procesos de monitoreo y toma de decisiones sustentadas en los elementos que el gobierno de la República establece continuamente. Entonces, estamos en una constante y continua revisión para que los efectos pandemia y las situaciones que el gobierno determinen puedan ser ajustadas y continuar la operación bancaria. ¿Qué recomendaciones podríamos brindar desde el Banco Nacional de Costa Rica para alcanzar la resiliencia organizacional? Es importante tener claro un concepto que es parte de la norma ISO 22316, que la resiliencia organizacional tiene 4 elementos claves principales. Primero, la anticipación. Es importante que usted prevea, que usted analice cuáles elementos pueden impactarle. Segundo, prepararse para poder responder a esos eventos. Después, responder y adaptarse adecuadamente. No es lo mismo atender una crisis en el momento y sin una planificación previa, porque eso puede inducir al error, a atender una crisis cuando ya usted tiene planes debidamente documentados, pruebas relacionadas a los diferentes elementos de crisis que se puedan presentar y eso le da a la organización una ventaja competitiva. Hay muchas normas y mejores prácticas alineadas a desarrollar la resiliencia organizacional, las cuales las organizaciones pueden echar mano de estas e implementar las diferentes normas que apliquen a sus diferentes tipos de organización. Pero lo importante de esto es que el personal encargado de la implementación de los procesos de resiliencia organizacional tenga formación en estos temas. El tener conocimiento en cada una de las normas, en las guías y en los paso a paso que se requieren para la organización es un elemento clave. La ruta a la resiliencia organizacional tiene una serie de componentes que desde el Banco Nacional hemos venido analizando, los cuales no deberían ser islas, sino que deberían tratarse e interactuar entre ellos y ver las relaciones que tienen los diferentes conceptos. Como ustedes ya saben, el tema de continuidad del negocio, que es en el que compete esta sesión, el banco lo tiene estructurado e implementado desde hace bastantes años, pero adicionalmente, para obtener temas de resiliencia tenemos que considerar la continuidad de la tecnología,
los procesos estructurados de gestión de riesgos, la parte importantísima de la gestión del recurso humano. Hay otros temas de formación y cultura organizacional que tienen que ir de la mano. Toda la organización tiene que conocer de continuidad del negocio y el rol y el papel que cada uno de los funcionarios desempeña, digamos, a nivel del sistema de gestión. Otro elemento muy importante es la protección de infraestructuras críticas, amarrado también a los proveedores críticos que me brindan los servicios esenciales y claves para yo mantener operación a nivel de servicio de cara al cliente. Procesos estructurados de gestión de incidentes y crisis. Otro elemento clave es la seguridad de la información y la protección de datos que tienen que estar inmersos en los temas de resiliencia. Elemento también importante que mencionabas hace un momento, el tema de salud financiera, donde el banco tenga que estar constantemente revisando sus finanzas, el cumplimiento legal y regulatorio y la comunicación con partes interesadas. Todos estos elementos que aquí se mencionan, más algunos otros que las organizaciones, dependiendo de su tipo, puedan incorporar, son clave para desarrollar una resiliencia organizacional eficiente. Nada de esto puede trabajar de manera independiente y el factor clave es que usted los logre interrelacionar y saber en qué etapa de cada uno de los procesos intervienen los otros. Las normas, les reitero, son importantes porque nos ayudan a estructurar todo este proceso y es clave para que una organización como tal desarrolle resiliencia en el tiempo. De mi parte, esa sería la presentación y si tienen dudas ahora al final, con mucho gusto se las aclaramos. Muchísimas gracias, don Randall, por su presentación y reiterar la felicitación por haber obtenido el máximo puntaje en este estudio que nos presenta la Contraloría General de la República. A las personas que siguen esta transmisión, reiterarles que en el espacio correspondiente a comentarios ustedes pueden poner sus preguntas. Ya llevamos 2 preguntas. Y le vamos a pedir a doña Jessica que concluya con la presentación que ella estaba realizando. Así que a doña Jessica le pediríamos pues que comparta su presentación y que concluya lo que le restaba. Adelante, doña Jessica, gracias. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta. Bueno, estábamos acá comentando sobre el tema de los planes. Los planes se dividen en temas de continuidad, de contingencia y también el plan de recuperación, en donde estaba mencionando por acá que a la fecha de emisión del informe, pues se veía que era uno de las etapas en las cuales existía un menor porcentaje de aplicación de buenas prácticas, ¿verdad? Indicando que a la fecha solamente 7 entidades contaban con un plan de recuperación y este es un tema muy importante, ¿verdad? Dado que esta es una emergencia un tanto diferente, ¿verdad? No es una emergencia que se da por un evento, por ejemplo, meteorológico o lo que sea que pasa y luego hay que dar una recuperación, sino es una emergencia en la que hemos estado inmersos por varios meses. Entonces, el plan de recuperación debería estar activo en este momento, ¿verdad? ¿Qué medidas vamos a tomar una vez que pase toda esta situación? Entonces, la Contraloría hace un llamado acá por este tema. Y ya para ir finalizando, ¿verdad? En las principales conclusiones, pues resaltamos la importancia del rol que tienen las instituciones públicas en el aseguramiento de la continuidad de los servicios, particularmente en aquellos servicios que son esenciales, como les mencionaba al principio, los que se encuentran orientados a poblaciones más vulnerables, aquellos que permitan avanzar con la reactivación económica que es tan necesaria en este momento, ¿verdad? Reforzamos también lo que es la relevancia del liderazgo y el compromiso de los niveles jerárquicos para promover Bien, vamos a esperar unos segunditos, así retomamos la señal de Jessica, puesto que la dejamos de escuchar. Esa gestión de la continuidad permitirá establecer un marco para la construcción de la capacidad institucional ante eventos imprevistos, ¿verdad? No solamente para esta emergencia, sino que es una preparación que se da continuamente, de manera que se genere información para la toma de decisiones ágil, oportuna, estratégica. También se dé una gestión de riesgos, como mencionaba al inicio, de manera que se puedan minimizar los impactos y por supuesto todo esto en procura de la prestación continua de los servicios públicos.
Acá en esta última diapositiva lo que quisiera es compartirles, como les mencionaba al inicio, que en la página de la Contraloría que se llama Transparencia ante la Emergencia, publicamos resultados de las diferentes evaluaciones, auditorías, aprobación presupuestaria que realizamos, y en el caso de la continuidad tenemos una sección en la que pueden acceder a las herramientas que se utilizaron en este análisis, diferentes instrumentos, fichas técnicas y referencia también bibliográfica, como mencionaba don Randall ahora, y muchos marcos de referencia que podemos utilizar para la implementación de esta gestión de la continuidad. Eso sería de mi parte, ¿verdad? Espero que les haya sido de mucha utilidad esta información, y la intención de este seguimiento de la gestión por parte de la Contraloría es eso, generar un insumo para que las instituciones tomen sus decisiones, ¿verdad? Además de esta herramienta que pueden utilizar y aplicar en otros de los servicios que prestan, y que este tema vaya siendo considerado también por las administraciones, que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jessica, por haber compartido estos interesantes resultados en este primer eje. Vendrán otros resultados más adelante que pues le pediríamos que repitamos una actividad como esta para seguir compartiendo este tema de tanta relevancia. Muchas gracias, doña Jessica. Vamos entonces a darle el espacio al profesor Rodolfo Romero de la Escuela de Administración Pública e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, para que desde el punto de vista de la academia haga las reflexiones sobre el tema. Reiterarles que ya hemos recibido varias consultas, tanto para doña Jessica como para don Randall. La pueden seguir colocando ustedes en el espacio respectivo de comentarios de nuestra transmisión del Facebook del CICAP. Adelante, don Rodolfo. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar en este panel. Gracias también a la organización por la invitación, y felicitar a doña Jessica y don Randall por este bonito esfuerzo que se enmarca en un contexto de gran oportunidad. En realidad, hablar de la continuidad de los servicios públicos en el contexto actual de la pandemia, pues toma un significado relevante y es parte de la discusión que tenemos a nivel de ciudadanía, a nivel de país, de cómo cuidarnos en términos de nuestra salud, pero cómo también tratar de mantener nuestra productividad, nuestro trabajo, nuestras actividades para pues garantizar nuestros medios de vida. Es parte de la discusión que tenemos en nuestro país y alrededor de todo el mundo en el marco de lo que estamos viviendo. Es aquí donde desde la Escuela de Administración Pública, desde el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, ya desde hace algún tiempo, algunos años diría yo, pues venimos trabajando, estudiando y analizando el tema de la continuidad de los servicios. Recién en el mes de julio hemos iniciado un proyecto de investigación que busca justamente potencializar y fortalecer toda la gestión de la continuidad de los servicios en las instituciones públicas y en las organizaciones sin fines de lucro. En esta temática, pues como bien decían los expositores anteriormente, hay marcos de referencia y hay muy buena experiencia, sobre todo en una perspectiva privada o de la gestión privada. Más sin embargo, pues también ya poco a poco este es un tema que ha ido evolucionando y trastoca y se ve como necesario en la gestión pública de manera inminente. En ese sentido, pues un muy buen ejemplo, como lo plantea don Randall, el Banco Nacional ha venido ya por algunos años también trabajando en este tema, ha venido desarrollando algunas pautas y muy buenos resultados como don Randall pues nos ha planteado. En ese sentido, pues hablar de la pandemia, que es lo que estamos viviendo y es un contexto, tenemos que verlo como parte digamos, en términos positivos de la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que en este momento tienen las organizaciones públicas, privadas, sociales, de alguna manera, para tener ese concepto de continuidad de una manera consistente? Y aquí, digamos, veríamos ese concepto de oportunidad desde dos dimensiones.
para lograr la continuidad hoy en día y en este contexto, se requiere que la organización asuma un concepto de flexibilidad. En la universidad, en nuestras aulas, cuando hablamos de gestión, hoy hablamos de la gestión flexible de las organizaciones. Los entornos cambian muy rápidamente. Las dinámicas, digamos, sociales, económicas, de mercado, si lo queremos ver en ese contexto, requieren que la organización tenga una capacidad de adaptación muy rápida a esos cambios que se van dando. Hoy hablamos de ese concepto de nueva normalidad, de alguna manera determina un cambio vertiginoso que estamos teniendo en nuestras dinámicas y eso implica que la misma organización debe adaptarse rápidamente a esos cambios para poder mantenerse vigente, para poder subsistir y para poder seguirle dando los servicios que el usuario, el consumidor, el cliente pues requiere en un contexto como esto. Entonces, yo creo que aquí tenemos que aprender a ver justamente la crisis también en un marco de oportunidades, contextualizar. De hecho, esto nos ayuda a contextualizar muy bien la necesidad de ser flexibles y la necesidad de trabajar mucho en ese concepto de continuidad, pues es el dilema que en este momento las personas están viviendo, ¿verdad? ¿Cómo nos adaptamos? Ese concepto de resiliencia, un concepto un poco más técnico, pero también cómo logramos dar continuidad a lo que hacemos, a lo que desarrollamos y a lo que producimos. En ese sentido, pues, en términos conceptuales, uno podría esbozar algunos elementos desde la perspectiva del riesgo. Uno podría entender que la pandemia se convierte, podríamos hacer una valoración del riesgo a partir de lo que es esto del COVID y está relacionado a algunos factores como la amenaza, que es propiamente la enfermedad, la exposición, ¿verdad?, de la población. Podríamos hablar de no quedarse en casa para las personas que no pueden y que tienen parte de su subsistencia está justamente en salir, pero cada vez que salimos o vamos en el bus o vamos al supermercado o vamos donde quiera que vayamos, fuera de nuestra burbuja, nuestro espacio, de alguna manera genera una exposición que nos puede generar un impacto negativo en términos de contagio. Y los otros elementos que también están muy en la discusión tienen que ver con esa vulnerabilidad social y económica de la población que de alguna manera también determina, vean que no es solo la enfermedad lo que determina el impacto negativo, sino tiene que estar o se ve relacionado con esa exposición y esa vulnerabilidad. Pero en el otro lado de la balanza justamente es cuál es la capacidad que tiene el país en términos de prevenir, en términos de atender y en términos de recuperar para generar el mayor impacto positivo. En la medida en que logremos un equilibrio, ¿verdad? Eso de aplanar la curva, que es lo que nuestras autoridades nos dicen, es justamente cómo lograr un equilibrio entre una capacidad de respuesta y el curso, digamos, normal que puede tener una enfermedad o una pandemia como esta, donde el contagio pues no se va a evitar, eso va a existir y va a tener impactos sociales y económicos que estamos viviendo y que estamos viendo. Pero aquí donde entra la continuidad, pues la continuidad está muy en función de estos elementos que están acá, ¿verdad? La continuidad es qué capacidad, vean que cómo la continuidad se relaciona justamente con la capacidad de respuesta que de alguna manera tengamos, que de alguna manera podamos desarrollar en las organizaciones, en el plano colectivo, en el plano individual, tiene que ver con esa capacidad para mantener esa respuesta y generar el mayor impacto o el impacto más positivo posible. Entonces, esto de la pandemia indudablemente nos da un muy buen contexto para hablar de continuidad, para hablar de riesgos, ¿verdad? Y sobre todo porque esto ha sido, si se quiere, un incidente, digamos, en términos técnicos, hablamos de que esto que nos sale de la operación normal se constituye en un incidente disruptivo. Este incidente disruptivo llamado pandemia, pues ya ha tardado varios tiempo y esto nos permite, pues, tener un espacio de reflexión y análisis en términos de qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos enfrentando y cómo podemos salir adelante.
un marco de referencia que tanto don Randall como doña Jessica en su presentación nos plantean, bueno, un marco de referencia que ha sido asimilado y adoptado a nivel internacional, parte de las normas ISO, la familia de normas 22300, ¿verdad? Nos hablan justamente de este concepto de la continuidad del negocio, que justamente desde el CICAP y la Escuela de Administración Pública hemos venido, y parte del proyecto que estamos desarrollando es lograr una adaptación más hacia conceptos de servicio público y entender que la continuidad del servicio es la capacidad que tiene justamente la organización para continuar suministrando los productos o servicios en los niveles predefinidos aceptables después de un incidente disruptivo, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces es ahí donde la gestión de la continuidad es un proceso que permite la continuidad justamente del servicio, que prepara a la organización para tratar incidentes de diferente índole, no solo para pandemias, ¿verdad? Sino para que se va la luz, para de alguna manera que el sistema de información tiene algún desperfecto o tiene alguna interrupción, de alguna manera como la organización tiene la capacidad y esa capacidad resiliente para poder mantener sus operaciones de una manera continua y sin comprometer los objetivos a los cuales se debe. Es ahí donde la perspectiva del incidente, ¿verdad? Y aquí esta gráfica siempre es relevante en entender que el incidente nos va a sacar de una condición normal, ¿verdad? Venimos trabajando en una condición normal y el incidente nos va a afectar. Que se va el fluido eléctrico, que viene una pandemia como la que estamos viviendo, que hay alguna interrupción, que hay alguna situación de mercado que incide o que afecta de alguna manera la contribución o la generación del servicio que la institución en este caso pues desarrolla. Entonces diríamos que la gestión de la continuidad nos permite mantenernos en un nivel por lo menos mínimo donde la recuperación es más económica, donde la recuperación es más sencilla que si tuviéramos un impacto donde el estado de nuestras operaciones queda prácticamente en cero. Y hoy en día, en el marco de esta pandemia, pues tenemos sectores prácticamente, ¿verdad?, que han tenido este fenómeno. Viene el incidente y los ha dejado en una operación, pues prácticamente de cero. Entonces, en esos sectores, evidentemente, la recuperación va a ser más compleja, va a ser económicamente más costosa, va a tener un esfuerzo mayor que aquellas organizaciones que han logrado resistir y que se han logrado mantener con un nivel de operación mínimo aceptable. Eso es lo que llamamos los niveles mínimos aceptables de operación. Digamos que es parte inherente o relevante en estos modelos de continuidad y de gestión directamente. Como parte pues, de la contribución y desde el ámbito pues, académico, nosotros hemos venido planteando la posibilidad de conceptualizar y desarrollar modelos propios en el ámbito de la gestión pública. Y tal vez aquí cruzamos o trastocamos algunos conceptos que pueden ser relevantes desde una perspectiva de que el incidente disruptivo uno podría prevenirlo, ¿verdad? Hay un concepto de prevención muy importante que es anticiparse, es la capacidad prospectiva que puede tener la institución o puede tener el individuo de anticipar el evento, ¿verdad? En algún momento pues tenemos que atender el evento y es esa capacidad de mitigación, justamente ese plan de mitigación que tendríamos que hacer ante una situación disruptiva en el caso determinado. Y la posibilidad posterior de recuperarnos, ¿verdad? De establecer las medidas correspondientes para recuperarnos una vez que ese incidente disruptivo nos afecta. Pero yo quisiera llamar la atención, y es parte del aporte que desde la investigación académica pues trabajamos y desarrollamos, y es darle mucha fuerza justamente a este concepto preventivo, ¿verdad? Las organizaciones deben trabajar, deben prepararse, no solo para atender el incidente disruptivo, o no solo para recuperarse de un incidente disruptivo, sino justamente de prevenir los efectos que esto pueda tener. Y ahí nos decía don Randall, bueno, cómo hacen el análisis de impacto en el banco, cómo hacen su análisis de riesgos. Pero justamente para hacer este análisis de riesgos y estos análisis de impacto que tenemos por acá,
tenemos que, como organización, poder identificar nuestras amenazas, nuestras vulnerabilidades, cuál es el contexto en el cual operamos, donde nos desarrollamos, y cuál es nuestra capacidad real para prevenir, para atender y para recuperarnos. Estas variables son fundamentales y cualquier modelo de continuidad debe insistir, o por lo menos esa es nuestra perspectiva, en que estas variables estén muy bien estudiadas, muy bien identificadas en el contexto de cada organización. En la medida en que la organización tenga claro cuáles son estas variables, justamente, puede prepararse mejor justamente para atender el incidente disruptivo que tarde o temprano va a ocurrir, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es cómo nos preparamos considerando y teniendo claro estas variables. En ese sentido, a mí me parece muy interesante el modelo que viene implementando la Contraloría. Yo pensaría que está muy enfocado en este concepto de la mitigación. Sin embargo, pues doña Jessica nos ha planteado que este es un modelo que se viene desarrollando, que tiene varias etapas y varias componentes, y es ahí donde tenemos que insistir y complementar todo esto con esa perspectiva de la prevención fundamentalmente, que nos permita también en su momento recuperarnos y establecer las medidas que nos permitan garantizar justamente los mínimos aceptables o la recuperación total del servicio. Es ahí donde desde el ámbito académico hemos planteado esa intersección entre el valor público y la calidad como un elemento consistente para hablar de la continuidad de los servicios públicos. Un minuto, don Rodolfo. Gracias. Porque el valor público está justamente en cómo el Estado, a través de los servicios, leyes y regulaciones, crea valor a través de las transacciones individuales a los ciudadanos, garantizando los derechos y la satisfacción de las demandas. Y por otro lado, la calidad es el conjunto de características inherentes a un objeto, producto o servicio que está relacionado a los requisitos o los requerimientos, en este caso, de la población. Es ahí donde la continuidad habla o nos permite hablar del servicio, nos permite hablar de la confianza y nos permite hablar de los resultados. Es aquí donde se intersecan estas tres variables fundamentales que para cualquier ciudadano en un país son inherentes a esos servicios de calidad que generan cada vez mayor valor público. En esta perspectiva y en estas variables me parece muy importante pues todo el esfuerzo que se puede hacer. Creo que es un buen contexto este momento para desarrollar estos modelos de continuidad en nuestras instituciones públicas y tener claridad de hacia dónde tenemos que ir enfocando el esfuerzo y qué es lo que vamos a ir alcanzando. No pensar que es simplemente una moda, ¿verdad? Sino es que todo esto nos va a generar servicios públicos de mayor y mejor calidad y que generan cada vez mayor sentido y valor público en este contexto. Esa sería pues mi aporte y mi participación para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Randall, a Jessica, a Rodolfo por sus muy interesantes y también provocadoras presentaciones. Tenemos una larga lista de preguntas. Vamos a ver si es posible pues atenderlas en el tiempo que teníamos previsto. Bien, vamos a iniciar con las preguntas hacia doña Jessica. Doña Jessica, aquí tenemos por parte de don Fabián Castillo, a quien agradecemos sus consultas, es cómo prevén ustedes aplicar estas herramientas de continuidad, si lo van a hacer directamente de forma anual el órgano contralor, si va a ser responsabilidad de cada administración activa completar los formularios, es decir, si al final ustedes van a generar un indicador similar al IGI, ¿verdad? El índice de gestión institucional. Y también si desde su perspectiva, ¿cómo interpretar este tema? Si es de tratamiento obligatorio o no, ¿verdad? El tema de abordar la continuidad de la gestión institucional en diferentes instituciones, ¿verdad? ¿Cuál sería su posición en relación con estos dos temas, doña Jessica? Adelante.
Muchas gracias. Tal vez voy a arrancar con el tema de la obligatoriedad, ¿verdad? Que por ahí vi la consulta y mencionaban que si esa gestión de la continuidad es obligatoria solo para las instituciones reguladas. Entonces, podríamos arrancar desde los principios para la prestación de los servicios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios que las instituciones están obligadas a mantener en los servicios públicos? Y entre esos está la continuidad. Entonces, la continuidad del servicio es obligatorio para todas las instituciones. Ahora, la gestión de la continuidad, pues todas lo van a tener que hacer, ¿verdad? Porque si no, no alcanzarían cumplir con ese principio. El instrumento que elabora la Contraloría es a partir de buenas prácticas, puesto que no existe una regulación tan específica o particular donde le diga a la administración cómo hacer esa gestión de la continuidad. Entonces, en resumen, ¿verdad? La continuidad sí es obligatorio de todas las instituciones, es un principio que deben incorporar o que deben cumplir en la prestación de los servicios. Y la herramienta que se construye lo que busca es generar un insumo para la administración. ¿De dónde podría echar mano, de qué marcos podría hacer uso para que esa gestión sea más eficiente y más eficaz? En el caso del índice o del cálculo del nivel que estamos determinando nosotros a partir de estas herramientas, en realidad no se va a convertir como un IGI que es de aplicación anual. Principalmente lo que se busca es que este insumo pueda servir también de autoevaluación a las instituciones. Se emiten recomendaciones, eso sí, se solicita a las administraciones establecer un plan de acción a partir de los resultados que se obtienen para que puedan identificar específicamente en cuáles áreas deberían estar trabajando, cuáles podrían estar fortaleciendo para cumplir con ese principio de continuidad. Y eventualmente la Contraloría, cuando realiza este tipo de análisis, que son seguimientos de la gestión y se genera algún tipo de insumo como estos niveles, podría eventualmente volver a hacer una aplicación posterior, ¿verdad? Eso no limita que se pueda aplicar posteriormente, pero no sería de aplicación anual. Más bien que ojalá las administraciones, ¿verdad?, puedan aplicarlo incluso en otros servicios. La Contraloría está coordinando con más de 50 auditorías internas para que estas herramientas sean aplicadas en otros servicios dentro de las instituciones y sirva como una herramienta de evaluación y saber por dónde van y qué es lo que podría mejorar. Bien, muchas gracias, doña Jessica, por sus consultas, las consultas que usted atendió. Tenemos otra serie de consultas para don Randall de diferente índole. Don César Soto le solicita a don Randall que si puede referirse un poquito más desde la perspectiva de recursos humanos el tema del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué hicieron en cuanto al teletrabajo, ¿verdad? ¿Qué protocolo de seguridad siguieron para efecto de las plataformas? Don Carlos Montero, a quien saludamos cordialmente, que es profesor nuestro de la escuela también. ¿Cuáles son las recomendaciones, don Randall, que se le podría dar a las pymes y MIPYMES para que inicien y para motivarlos a iniciar un tema tan importante como este? Gaby Quiroz consulta de cómo prevén la vuelta a la normalidad en cuanto al personal y las alertas que tenemos en los diferentes cantones. Don Joaquín Gutiérrez consulta temas sobre estructura organizacional del grupo financiero, ¿verdad? Cómo manejan cuando existe un incidente, los momentos de normalidad. Don Randall Monte nos consulta cuál ha sido el análisis de las normas y buenas prácticas existentes, cómo se seleccionó la norma base, cómo se vinculó con el COVID, de nuevo, cómo iniciar este proceso. Y justamente por eso le pedimos a don Randall que nos acompañe para que esta buena práctica, este caso de éxito, nos genere aprendizajes a nosotros. Y también tenemos otra consulta ya más general de cómo hacer los ciudadanos, cómo hacer desde la ciudadanía para, vamos a ver, denunciar o resolver, por ejemplo, cuando en el Ministerio de Seguridad se suspendieron algunos servicios que el señor Arrieta considera importantes. Así que bueno, adelante, don Randall. Gracias. Agradecer a todas las consultas. Sobre el esquema de teletrabajo es importante lo siguiente.
El esquema de teletrabajo el banco no lo implementó en tiempos de pandemia. Tenemos muchísimos años de que el esquema de teletrabajo está debidamente implementado en el banco. Está probado y está certificado que funciona y opera bien. Y aquí es importante mencionar que el banco cuenta con un área especializada en seguridad de la información, la cual tiene una serie de políticas y procedimientos previamente establecidos que permiten que todos los funcionarios del Banco Nacional que hoy laboran desde el modelo de teletrabajo tengan todas las seguridades y los componentes necesarios para evitar cualquier intrusión o cualquier efecto adverso a su operativa normal. Vamos a ver, con los temas de la norma, me adelanto a una de las preguntas que me indicaron más adelante, pero tiene relación con las otras consultas. Eh, Usted como organización tiene que determinar cuál es la norma o mejor práctica que quiere adoptar. Las normas de continuidad del negocio están hechas para cualquier empresa, no solo para empresas bancarias. Cualquier organización grande, pequeña o mediana puede implementar la continuidad del negocio. La ciencia está en prepararse y en conocer de la norma, pero tener un buen análisis del contexto de mi organización, sea pymes, MIPYMES, empresa de cualquier índole, para saber qué es crítico para mí y para poder continuar con la prestación del servicio. Lógicamente, dependiendo del tipo de organización, algunas cuentan con más recursos que otras para poder implementar estrategias de continuidad del negocio que son más onerosas o que requieren más inversión, pero todos podemos tener niveles de continuidad del negocio preestablecidos que al final de cuentas respondan de una u otra manera a eventos disruptivos o crisis. Sobre cómo manejar las crisis en la organización, como les explicaba en la presentación, el banco tiene una comisión de crisis de continuidad del negocio que está compuesta por la administración superior y el área de continuidad del negocio, que toma la gobernabilidad cuando un incidente disruptivo se materializa y tiene un impacto tipo crisis en la organización. Alrededor de toda esta comisión hay una serie de especialistas y de equipos de respuesta a incidentes en las diferentes áreas, que son los proveedores de insumos que le permiten a esta comisión tomar decisiones y accionar y activar los planes de continuidad previamente establecidos. Y aquí es importante lo siguiente, lo que hay que buscar es evitar la improvisación. El manejo de crisis requiere una constante y una buena preparación, un modelo de planes de pruebas y ejercicios a nivel de todo el conglomerado, y por eso es que nosotros probamos en todas las áreas diferentes de la organización que tienen relación con la continuidad del negocio, simulacros o modelos que en algún momento se puedan materializar y que nos permitan, en el caso de que ese incidente disruptivo se materialice, tener ya toda una preparación previa que nos permita responder de manera más efectiva al tema. Sobre el tema de desarrollo humano, el recurso humano es un elemento clave, es uno de los pilares de la continuidad del negocio y el Banco Nacional tiene muy bien establecidos cuál es el recurso humano crítico relacionados a los equipos de respuesta a incidentes y lógicamente estas áreas y las personas que componen los equipos de respuesta a incidentes requieren un proceso formativo diferenciado y un proceso de cultura continuo y constante que les permita estar preparados para la atención de temas de continuidad del negocio cuando un incidente se materialice. Espero haber contestado todas las preguntas y si tuvieran alguna adicional con mucho gusto y si no me las pueden hacer llegar después y con gusto se las respondo. Muchas gracias, don Randall. Para don Rodolfo, quizá algunas reflexiones, Rodolfo, de lo que se ha comentado en esta ronda de preguntas, sino de igual manera, don Juan Hernández, a quien agradecemos la pregunta, consulta sobre que, bueno, en el ejercicio público, a partir de la nueva normalidad, cómo podemos ser efectivos en la evaluación de servicios y corregir oportunamente las acciones que así lo requieran. Adelante, don Rodolfo. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Y en realidad yo creo que es parte de esta reflexión y en ese sentido llamo a ver todo esto como un sentido de oportunidad. Hay muchas cosas que han cambiado en lo que estamos viviendo y lo percibimos todos los días. Tenemos que hacer un ejercicio de gestión del conocimiento en nuestras instituciones, lecciones aprendidas. ¿Qué nos deja toda esta experiencia? La evaluación siempre va a ser un elemento fundamental. Lo decía don Randall en su presentación. Tener conocimiento, medir de alguna manera nos genera el conocimiento para poder de alguna manera redirigir las acciones que la institución debe emprender. Yo creo que es importante que todas las instituciones tengan esa sensibilidad a hacer una valoración de su aprendizaje en momentos como el que vivimos, en este concepto de nueva normalidad. Y todo esto que estamos aprendiendo, ojalá darle sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad?
tiene que ver con cómo logramos ser productivos y efectivos en el teletrabajo, por ejemplo. ¿Cómo le abonamos a los objetivos institucionales desde la perspectiva de la continuidad con todo lo que hemos venido utilizando y desarrollando para poder mantenernos vigentes en un contexto como este? Yo pensaría que todo esto nos genera grandes lecciones aprendidas y el gran reto es cómo darle sostenibilidad a todo este aprendizaje que estamos teniendo y, ¿por qué no?, aprender de otras organizaciones, de otros sectores. Si ustedes así rápidamente, no sé si ustedes recuerdan cuando para ir al banco uno tenía que prácticamente pedir vacaciones, ¿verdad? Porque el banco abría de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Y cerraba a mediodía, porque las personas del banco almuerzan, por supuesto. Pero había una concepción de servicio muy diferente a la actual. Hoy en día el sector bancario ha entendido que debe abrir sábados y domingos y que la jornada de atención a las personas está más en el horario pues, de tarde-noche. Pero inclusive han ido más allá y han desarrollado toda una serie de plataformas de Internet Banking que ya no es necesario ir al banco, y ahora yo puedo en 24 horas tener acceso a todos los servicios del banco. Bueno, esas son estrategias que el sector bancario, y el Banco Nacional no es la excepción, han venido implementando y han venido desarrollando para que el ciudadano tenga mejor acceso a los servicios, ¿verdad? Entonces hay un concepto de evolución. Este tema de la continuidad, a mí me parece que tenemos que poder darle esa madurez, ¿verdad?, que nuestras instituciones públicas requieren. Y esa madurez parte de conceptualizar y de poner en práctica metodologías y herramientas, que tampoco hay que descubrir el agua tibia, como dicen, ya todo esto está desarrollado, todo esto está vigente, inclusive en otros países de una manera robusta, pues es un proceso de aprendizaje, y este momento es un buen momento de oportunidad en ese sentido, don Leonardo. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. A las personas que nos han consultado, si vamos a compartir las presentaciones, en efecto, lo vamos a hacer. Les recomendamos que nos escriban a los correos del centro para que ustedes obtengan directamente la presentación. No recomendamos que pongan de manera pública sus correos, ¿verdad? Eso es algo que evitamos hacer. Sin embargo, a las personas que han puesto sus correos en la sección de comentarios les haremos llegar las presentaciones directamente. Si no, pues lo podemos solicitar directamente al centro o con la organizadora de esta actividad por parte del CICAP, que es Melissa Romero. Yo quisiera en unos 30 segunditos, quizá Jessica, Randall y Rodolfo, un cierre, una conclusión de este conversatorio que hemos tenido. Por ahí, Jessica, quedó una consulta, quizá que es un poco más metodológica en función de hacer valoraciones en función del tipo de instituciones, ¿verdad? Porque no todas se parecen, que ustedes en el documento así lo señalan y hacen diferentes analizan en función de la naturaleza de las instituciones, pero si quisiera agregar eso en su cierre, Jessica, se lo agradezco. Adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, como mencionaba Randall, ahora lo que tenemos es un marco, y también don Rodolfo, un marco de referencia de cuáles son esas prácticas que podrían aplicarse. Entonces, al momento de aplicar el instrumento, se aplica de forma generalizada para todas, pero no significa que una municipalidad no podría estar implementando ese tipo de buenas prácticas, ¿verdad? En su mayoría corresponden a, si hago un análisis de riesgos, ¿qué otros riesgos podría estar analizando? Esa es la consulta, ¿verdad? No solamente el riesgo financiero, sino estoy considerando el tema del riesgo operacional, estoy considerando el tema del riesgo de continuidad. Entonces, las consultas que se hacen dentro de la herramienta son aplicables para todos, ¿verdad? Por eso es que no se hace un instrumento diferenciado. Luego sí se hace un análisis, como bien lo menciona don Leonardo, por grupos de instituciones para poder comparar un poco cómo están ellas en su grupo institucional. Y ya para cerrar, bueno, pues agradecer el espacio. Para la Contraloría, como les mencionaba al inicio, es muy importante el tema de la continuidad, y como respondí ahora en alguna de las preguntas, es un principio que la Ley General de Administración establece para el servicio. En este tiempo de emergencia, ¿verdad? Y ante la situación que está viviendo el país, pues
prestar los servicios de forma continua con todas las medidas de seguridad posibles y disminuir sus riesgos, pues va a generar también la reactivación económica que tanto necesita el país. Y la Contraloría también va a estar realizando este viernes un webinar en detalle con los resultados, donde vamos a estar discutiendo, porque por ahí también vi alguna pregunta que si vamos a estar capacitando a las instituciones sobre este tema. Sí, vamos a tener un webinar y posteriormente vamos a trabajar, como les mencionaba, otros 3 ejes. Este es el eje 1. En los otros 3 ejes vamos a abordar específicamente lo que es la gestión de la continuidad específica para un servicio, sostenibilidad financiera y otros elementos que son importantes. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Jessica. Adelante, don Randall. Hay una última consulta que llegó por ahí, era si había documentación relacionada con esto en el sitio web del banco. Dado que obtuvieron el mayor puntaje, pues siempre va a ser un caso de referencia y cómo podría acceder a documentación en función de esto del banco. Gracias, don Randall. Gracias. En la página web del Banco Nacional y en redes sociales hay publicaciones relacionadas al estudio, ahí lo pueden acceder. Igual, con mucho gusto, nosotros como organización, dentro de lo posible, estamos en la mayor disposición de poder colaborar y ayudar a otras organizaciones a explicarles las lecciones aprendidas de todo este proceso y que eso les sirva como una guía para arrancar, si es que no han arrancado temas de continuidad del negocio. Como cierre, bueno, primero agradecerles la invitación. Para nosotros es muy importante que ustedes y los clientes del banco y todos los aquí participantes de este proceso conozcan que el banco tiene un compromiso serio y formal con la continuidad del negocio y con la mejora continua de los sistemas de gestión, y eso nos compromete de cara a los clientes a brindar siempre un servicio lo mejor posible y ser mejorable en el tiempo. Y finalmente, animar a todas aquellas organizaciones, ya sea del Estado, pymes, MIPYMES, grandes, pequeñas, medianas, a que se animen, a que empiecen a dar sus primeros pasos en temas de continuidad del negocio. No es nada complejo, si usted lo toma con seriedad y lo analiza, puede implementar esquemas de gestión de continuidad del negocio, que lo único que le va a traer son buenos resultados. Al final de cuentas, protegerse y usted como organización desarrollar esquemas de mitigación para impactos, lo que trae son beneficios para cualquier empresa. Muchas gracias, don Randall. Le haríamos el cierre ahora con don Rodolfo en función de lo que la Universidad de Costa Rica ha trabajado y puede ofrecer en este tema. Gracias. Sí, pues un gusto también haber participado en este panel. Tal vez la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Por dónde iniciamos haciendo nuestro ejercicio? Pues parte justamente de hacer un análisis consciente y riguroso de sus riesgos, partiendo tal vez de algunas variables que son vulnerabilidades, que son amenazas, y cuál es la capacidad. Analizar la capacidad que tenemos es un elemento fundamental para poder encarar una situación o cualquier situación de riesgo que se nos presente. Entonces, ¿por dónde iniciar? Pues hacer un análisis de riesgos considerando estas 3 variables claves, que son las amenazas, que son las vulnerabilidades y que son las capacidades. Y pues también invitarles, nosotros como centro de investigación y capacitación desde la Universidad de Costa Rica, pues estamos muy interesados en generar conocimiento con ustedes, en generar laboratorios de aprendizaje, de desarrollo, de dar el acompañamiento técnico que las instituciones requieran. Entonces, queda abierto también el espacio para que las instituciones que así lo requieran puedan acercarse al CICAP y a la Escuela de Administración Pública a solicitar algún apoyo, alguna información y el acompañamiento que este tema requiere. Y justamente, pues nosotros vamos a seguir muy de cerca de todo este trabajo que tanto la Contraloría como el Banco Nacional pues vienen haciendo, y que nos permita ir generando pues toda esa posibilidad de transferencia, de conocimiento y de caminar en conjunto aquí entre las instituciones y la academia para cada vez más lograr mejores resultados y sobre todo la generación de mayor valor público a nuestros ciudadanos, que es al final el fin último que queremos. Muchas gracias.
Quiero cerrar esta actividad agradeciéndole profundamente a doña Jessica, a don Randall, a don Rodolfo por habernos acompañado, por haber compartido con nuestra audiencia este tema tan interesante, tan importante de la gestión de la continuidad institucional, de la continuidad de los servicios, el primer resultado del estudio que ha generado la Contraloría General de la República, al Banco Nacional por estar aquí con nosotros mostrándonos por qué obtuvieron el máximo puntaje en esta primera medición y por ende el nivel óptimo en el eje de gestión de continuidad institucional, y a don Rodolfo por compartir los aprendizajes y las investigaciones que desde la Universidad de Costa Rica se ha llevado a cabo en este tema. La Universidad de Costa Rica está celebrando su 80 aniversario. El día específico del cumpleaños de la universidad es el día de mañana, por lo cual les invitamos a seguir las actividades de celebración a través de nuestras redes sociales de la Universidad de Costa Rica. Estén atentos a las diferentes actividades que tanto la Escuela de Administración Pública como el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública están desarrollando, aprovechando los canales virtuales que tenemos disponible para ello. De mi parte, agradecerle también a Melissa Romero el apoyo en esta actividad y al director del CICAP, el doctor Orlando Hernández Cruz, por haber hecho posible esta gran actividad. De mi parte, buenos días, cuídense por favor, que estén muy bien.